Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Mis amigos, la cordial bienvenida a nuestro encuentro de Dios con nosotros, edición de este martes tan especial que tenemos aquí, la oportunidad brindada en primer lugar por nuestro Dios y también por Red Guaraní, el canal de la familia. La cordial bienvenida a nuestro encuentro en la fecha. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, Darío, acá un placer muy especial hoy tener traducción simultánea, lenguaje de señas de nuestra querida profesora Mirta Barreto, pastora, y tenemos acá ya amigos que tuve el privilegio de darles diplomas en exégesis bíblica y lo hicieron en lenguaje de señas también porque son sordos. Entonces esa noche un momento muy especial de dedicarnos a esta cultura, a este mundo, a este lenguaje, a esa realidad que es el mundo de los sordos. Yo personalmente siempre emocionado porque tengo un hijo sordo de 26 años también y sé lo que es para ellos convivir en una sociedad que no siempre tiene la sensibilidad de entenderlos. Muy bien, gracias por esta introducción y también a la pastora Mirta Barreto por acompañarnos. Ellos van a estar también a partir del tercer bloque con nosotros compartiendo un material muy especial. Pero primeramente en estos primeros dos bloques queremos conocer también un valor histórico incalculable dentro del contexto también aquí de nuestro país, como son varias de las colonias menonitas fruto de esa inmigración que se ha dado. 1929 prácticamente en adelante, es una historia que hoy vamos a estar conociendo también aquí en Dios con nosotros. Se recuerda un día muy especial, doctor Alfredo. Bueno, ayer, el 25 de noviembre, desde mi infancia, cuando crecí en Filadelfia, en el Chaco Central, este fue un feriado. Y esta semana fue así también, que el lunes 25 fue un feriado nacional del Chaco Central. Sí, justo un lunes, justo un lunes. Y es uno de los feriados que de manera más rigurosa se recuerda. Inclusive nuestro querido don Alberto Enz fue invitado con su esposa a viajar, está en el Chaco Central y compartió su experiencia de cómo logró que Dios le salvase de lo que yo llamo el gueto, el campo de concentración soviético en la Rusia de Stalin de su momento. Entonces una historia es mi historia, es la historia de mi abuelo, de mi papá que tenía 16 años, que 4 veces saltó del camión de la policía que ya lo iban a deportar y él dijo que no me voy y le alentó a su mamá, a la abuela llorando, el abuelo en la cárcel de Moscú y todo eso alrededor de un 25 de noviembre y cómo Dios intervino de una manera milagrosa. Vamos a conocer en detalles también porque tenemos un material que vamos a estar presentándoles también, algunas fotos hasta el momento inéditas dentro de lo que podríamos llamar la televisión nacional. Para ello justamente el doctor Alfredo nos ha acercado estos materiales y aquí tengo en mesa de trabajo justamente Huyendo del paraíso de Siberia y Moscú al Chaco paraguayo. Es el título de Cornelius Neufeld, el material que estoy teniendo aquí, Alfredo. Así es, algunos de la teleaudiencia conocerán todavía al que era mi tío real, don Cornelius Neufeld, dueño del Hotel Astra, Oleari Humaitá en su momento, presidente de Menotur en otro momento, mucho tiempo trabajó para Lefkowitz y para otros, muy activo en varios clubes sociales. Pero de vocación poeta y literato realmente, que escribió muy bien. Y él tenía 6 años cuando escapó con su familia de Rusia y escribió luego en la década del 50 todas las experiencias y hace poco lo lanzamos en el lector en español. Marta Sprung de Valentín lo tradujo
con algunas ilustraciones. Se puede conseguir en el lector este libro que relata la historia de la huida milagrosa, y fue milagrosa porque había 20.000 campesinos, agricultores menonitas alrededor de Moscú. 5.000 pudieron salir el 25 de noviembre de 1929 y 15.000 fueron de vuelta deportados. 15.000. 15.000, sí. Un cuarto salió, 3/4 deportados, y la mayoría de ellos murieron en campos de concentración, en gulags, los famosos. La foto que tenemos que están pasando allí en ese sentido, si el señor director podría pasar la anterior, ahí está, están en el barco, parece, Alfredo. Este es el barco ya que los llevó de Hamburgo a Buenos Aires, ¿no? Ahí realmente hubo 5 viajes después de la salida milagrosa. Llegar al Paraguay era muy difícil. La comunidad internacional garantizó, 2 hombres firmaron por 5 viajes y por la migración de 3.000 personas, que eso se tenía que lentamente ver cómo repagar en los siguientes 20 años, tratando de urbanizar el Chaco. Y durante el viaje se organizó cultos de acción de gracia, escuela dominical, todo eso. El abuelo de mi esposa ahí en el barco predicando. Ahora, ¿por qué llamada la salida milagrosa? Bueno, del paraíso también. Milagroso por lo siguiente. La revolución bolchevique fue muy cruel. Perdón que te interrumpa. Sí. Ahí está el arco. Sí, este es el barco Sierra Córdoba, que era uno de los barcos con el cual vino uno de nuestros grupos. Mi abuelo paterno lideró un grupo y el abuelo de mi esposa materno lideró otro grupo, y así hubo varios grupos. Este es un ataúd con un grupo de Mira, gente. esta es mi tía. Yo no sabía que había copiado esa foto. Un ataúd de palo borracho, y ahí está mi familia. Mi tía María, que a los 17 años era la primera que falleció en el Chaco Central. Y en nuestra familia era la gestora, porque nadie de los adultos podía mostrarse en las oficinas públicas, y ella viajaba del escondite que tenían en Moscú cada día por tren a la oficina central de la embajada alemana para ver si nuestra gente estaba todavía en la lista de los que querían emigrar, ¿no? Entonces todos le tenían mucho cariño. Ella era la gestora de la familia desconocida, una nena joven, bonita, muy capaz, muy testaruda. Y llegan al Chaco. Se cuenta todavía, mi abuelo era bastante pudiente. Cuando llega al Chaco Central, con carreta de bueyes, ahí en el alto pasto de un campo, dice: mamá, hemos llegado a casa. Sí, sí. Y a medio año fallece su hija muy querida, y se la sepultó, como no hubo ataúdes, se la sepultó en un palo borracho. En un palo borracho. Hace poco hemos recuperado su tumba y realmente la hemos trasladado. Porque estaba ahí ya en un bosque escondido, ¿no? Ahora, ¿por qué la llamada salida milagrosa y la salida de la salvación, Alfredo? Bueno, milagrosa porque 20.000 querían salir y estaban en los suburbios de Moscú, y por la presión del Parlamento alemán, por el canciller Hindenburg, por eso la calle central de Filadelfia se llama Hindenburg, por la presión de la embajada alemana en Moscú con el Auhagen, el embajador, por la oración de millones, por la gestión de varios líderes, se logró ablandar al régimen ahí del Kremlin, y que dijo, bueno, por lo menos 5.000 pueden salir, ¿no? Y eso ya era un milagro. En mi caso, mi abuelo estaba preso. Había estado preso y forzado bajo tortura de firmar que él iba a dejar toda idea de salir de Rusia y iba a volver a su establecimiento, iba a construir el paraíso de los obreros y campesinos, porque esa era la promesa socialista, ¿no? Sí. Acá construimos el paraíso de los obreros y campesinos, y la Internacional Soviética, que siempre dijo: no hay Dios,
no hay cielo que nos puede salvar, nosotros solos nos liberamos de nuestras cadenas y construimos el nuevo paraíso. Y él firmó y le dejaron salir, con la promesa tenía que presentarse. Sí, ahí está nuestra familia, cuando estaba bien todavía, el viejo bien elegante, y después ya en la siguiente toma ya le vemos muy quebrantado, realmente buscando poder salir. Ahí eso es días después de que salió de la cárcel. Ahí se nota la foto muy demacrada, la cara del... Sí. Y entonces él, en vez de volver a Siberia para construir el paraíso soviético, un amigo en Moscú le ve en la calle y le dice, te voy a esconder un rato. Acá hay gestiones, era comienzo de noviembre, comienzo del invierno, y le esconde en una casita de fin de semana en la selva alrededor de Moscú, que era escondido ahí. Y justamente María cada día, desconocida, tenía que ir a ver qué pasa en la embajada, qué pasa con las listas de migración. Una noche es el 25 de noviembre a las 12 de la noche, y el libro lo describe de una manera muy conmovedora. Mi tío golpean la puerta y es la policía secreta. Y mi abuelo seguro que le vienen a llevar, porque ya había estado varias veces la policía secreta en busca de él y él siempre logró zafar. Y él escapa por la ventana al bosque y abren la puerta y es la policía secreta, la famosa GPU, y una mujer y 2 hombres, ¿no? Bien armados y todos. Y justamente la María le vienen al encuentro, le preguntan, ¿dónde está el jefe de casa? Y no está por el momento, yo represento a la familia, ¿no? Y después una mujer, ya había mujeres policías, era el 29, le dice, hoy venimos con una misión especial. Y como es una noticia tan linda, voluntariamente nos hemos ofrecido a buscar su casa a las 12 de la noche y llevarle la noticia. Les traemos la noticia que salió una resolución que ustedes pueden salir, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, así fue, a las 12 de la noche. Y el abuelo escondido en el bosque, ahí temblando, y realmente no pudo creerlo. Y de ahí, paso a paso, realmente ellos pudieron salir, pasaron por el famoso portón rojo, que era la frontera hasta Lituania. Y cuando cruzan la frontera, todo el tren canta, dad gracias hoy a Dios, con boca, con manos y con corazón, ¿no? Entonces, hasta hoy se lo considera un milagro de que esos 5 podían salir. Acá la abuela de mi esposa reflexiona y dice, ¿por qué nosotros pudimos salir? ¿No éramos mejores que los otros 15,000 que volvieron? Se habla, eso poco se sabe, pero se habla de que el holocausto stalinista, aparte de la guerra, devoró más o menos 40 millones de gente, ¿no? Yo tengo 2 tíos fusilados, muchísima gente, mucha gente muerta de hambre en campos de concentración. Entonces poco se habla de eso, pero fueron tiempos realmente muy brutales. Me gustaría que enfoquemos más ese tema, porque aquí estás dando una cifra muy especial, Alfredo. 40 millones por el holocausto ideológico, podríamos hablar, contra los 6 millones del holocausto judío también por los nazis. Cifras que vamos a ver aquí a la vuelta de la pausa. Señor director, cumplimos con nuestros anunciantes y ya volvemos. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir para ser guiado con tu amor. Dame tu parecer, dámelo
que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, Señor. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus sueños, tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame tu vida, puedo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Excelente. Gracias, Loida, por compartir con nosotros esta preciosa canción de este cantante muy conocido también, Jesús Adrián Romero. ¿Cómo estás, Loida? Gracias. Bueno, antes que nada, gracias y buenas noches, Pastor Darío Ramírez y Adolfo Neufeld, por este privilegio, por este espacio que me brindan, y gracias a Dios estamos aquí siguiendo siempre. Fusionando dos cosas, enfermería y también el tema de ser cantante, ¿verdad? Sí, siempre toda la gente me pregunta, ¿cómo vos estás en la música? Y de repente vas en salud, ¿verdad? Ajá. Pero desde niña siempre me llamó el área de salud, por eso elegí la carrera de enfermería, pero por muy adentro que tengo, siempre me gustó cantar, alabar al Señor y glorificar su nombre. ¿En qué iglesia estás participando? En Centro de Alabanza y Adoración. Excelente. Sí, de la ciudad de Guaramare. Ah, ¿sí? Sí. Ah, qué bueno. Mi dulce ciudad, Sí. adoptado políticamente allí por la familia Salep en este caso. Así. Qué bueno. Gracias, Loida, por compartir con nosotros. Bueno, Gracias a estás ustedes. en buena compañía, porque mi esposa también se graduó de licenciada del Andrés Barbero como vos, Qué bueno. y es pianista que acompañó las alabanzas en la congregación desde el grupo juvenil por muchos Qué años. bueno estar Y ahí. varios años enseñando como profesora de coro del IBA en aquel Inclusive. tiempo. A veces si escucho su nombre puede ser que conozca. Vilma Neufeld. Wilma de Neufeld. Neufeld. Voy a estar averiguando. Tus papás ni siquiera estaban de novio cuando ella estuvo allá. Está bien. Muy bien, seguimos aquí en Dios con nosotros compartiendo esta rica historia, lo que el 25 de noviembre se llamó también la salida milagrosa, la salida de salvación, conociendo la historia aquí de los colonos, específicamente de Ferjain, Alfredo, ¿verdad? Sí, quizás cabe, Darío, dar un pequeño vistazo porque la gente se confunde entre tantos grupos menonitas. Tranquilícense, son solamente 23 diferentes grupos los que tenemos en el Paraguay en total, de los cuales hay 5 grandes grupos de trasfondo inmigrante
El primer grupo viene de Canadá en el 1927 y son todos canadienses. Hasta hoy la mayoría tiene doble ciudadanía y forman la colonia Meno. En cuanto a productos, bueno, lácteos, Trébol es su marca y Chortitzer Comité es su emblema. La primera migración, ellos son los primeros que el gobierno paraguayo inteligentemente ubica en el Chaco porque quería poblar el Chaco en vista ya de que iba a ser un territorio disputado por Bolivia. El segundo grupo es mi gente, de la cual hemos hablado, que son refugiados de Rusia, que vienen sin ciudadanía. Mi papá, mi mamá vivieron 50 años en el Chaco Central sin ciudadanía alguna. Después adquirieron la ciudadanía paraguaya por naturalización y después, como papá era muy bueno en el idioma alemán y profesor, entonces la embajada alemana le otorgó la ciudadanía honorífica alemana, pero la mayoría de los que estamos de Fernheim, que somos refugiados de Rusia, del stalinismo, no pudimos acceder a una ciudadanía extranjera. ¿1927 también? No, vinieron en el 30. 30. Se salvan el 25 de noviembre del 29, van por Lituania hasta Alemania, están en Alemania un tiempo en campo de refugiados y a partir de mayo en varios barcos vienen al Chaco Central vía Buenos Aires y comienzan una tarea no tan fácil de colonizar, de arraigarse ahí. El tercer grupo de migrantes viene después de la Segunda Guerra Mundial en el 48 y fundan las colonias Volendam y Friesland. Todos ellos eran gente que había quedado en Rusia, que ya había vivido 20 años bajo el régimen comunista total, ya las iglesias todas cerradas, ya no había libertad de alguna instrucción religiosa, porque en aquel entonces, por ley, Rusia era un país ateísta, también la iglesia ortodoxa sufrió mucho. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando avanza el ejército alemán, llega hasta la Ucrania, muchísima gente de trasfondo alemán es deportada a Siberia, lejos de la frontera, pero un grupo, los de la Ucrania, en la retaguardia se van, vuelven con el ejército alemán y logran llegar a la Alemania totalmente bombardeada, destruida. 3 años viven como refugiados después de la guerra, como auxiliares de agricultura, etcétera, etcétera. Y en el 48 ellos logran venir al Paraguay como tercer grupo migrante. El cuarto grupo migrante viene de vuelta de Canadá y forma las colonias en Caguazú, Sommerfeld y Bergtal. Y el quinto grupo viene de México y forma acá las colonias Río Verde, Durango. El quinto grupo es el más conservador, con las famosas jardineras, los overalls, etcétera. Pero por ahora también mucha apertura se da. Esos son los 5 grupos inmigrantes. Aparte de eso, hay en 6 etnias de pueblos originarios indígenas, hay iglesias menonitas en ese momento en el Chaco. Y después, por supuesto, acá el doctor Darío y otros, hay varias iglesias vigorosas nacionales de habla española guaraní. Entonces formamos un clérigo muy interesante y nos queremos todos mucho. Así mismo es. Ha resultado una bendición, no solamente política geográfica para poblar el Chaco, sino que también una bendición en el plano espiritual, porque a través de ello también han llegado el Evangelio para conocer la verdad acerca de Jesucristo. Algo que quiero destacar también, doctor Alfredo, podemos comer borscht con bulka. Sí, con bulche. Aquí estoy teniendo algunas palabritas, ¿verdad? Sí. Colbasá, fiambre, dice acá. Sí. Estoy teniendo, bueno, vamos a tener que cortar aquí el homenaje que queríamos. En nuestro dulce dialecto se incorporó muchísimas palabras rusas todavía que estamos hablando. Sí. Qué bueno. Entre ellos muchas recetas, el trubichki, el bereniki, el borscht, un montón de recetas rusas que son conocidas como recetas menonitas, pero de menonita no tienen nada, son de la tradición rusa. Mis amigos, esto ha sido el sincero homenaje en lo que se ha recordado justamente en el día de ayer, 25 de noviembre, la llamada salida de salvación. Vamos a ir a la breve pausa. Cuando regresemos ya estamos aquí con el Ministerio de Sordos en el Paraguay.
de ti no había razón, no había nada en mí. No había canción en mi corazón, no había nada sin ti. Después de tanto buscar, no lo hallé. Mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que quiero, Él usa mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón de mi existir. Antes de ti no había razón, no había nada sin ti. Sin ilusión en mi corazón, no había nada en mí. Después de tanto buscar, no lo hallé. Mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que quiero, eres mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón. Oh, eres todo lo que quiero, Él usa mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón de mi existir. Tú eres mi vida, tú eres mi todo, eres mi anhelo, la razón de mi existir. Muy bien, excelente. Creo que aquí justamente el aplauso dentro del contexto de los amigos que nos visitan esta es la señal, ¿verdad? Exactamente, muy bien, lo que han escuchado y compartido aquí a través de Loida. Loida, gracias por acercarnos otra vez Una vez más, esta muchas canción. gracias a ustedes. ¿Hace cuántos años que estás con la música? Y ponerle que a los 13 años por ahí. Integré el coro de la iglesia. Ajá. O sea, no es que estudié ni nada, porque siempre me preguntan, ¿vos te fuiste en un estudio o algo así? Y siempre le digo, no. La verdad que es lo que llega hacia el canto, yo digo, es la experiencia, la práctica, la práctica, la práctica. Ajá. O sea, que podés llegar a cantar también. Ay, yo creo que eso ya ni con la práctica, ni la práctica conmigo, parece que un tema de la música no entra. Pero bueno, gracias por acercarnos a esa preciosa Dale, interpretación. gracias a ustedes. Alfredo, es interesante que dentro del contexto de la iglesia, no sé también si con la práctica, pero muchos grandes cantantes, a veces tú sueles escuchar a Elvis Presley, inclusive en tu programa radial, y otros grandes músicos también, ¿eh? Y Elvis aprendió a cantar en la iglesia con su mamá, que era muy creyente, ¿no? Y después se dedicó a mucha música secular, pero sigue él cantó para Billy Graham también. El Bill y Gloria Gaither, que reconstruyen todo lo que es la himnología tradicional cristiana, los dos crecieron en la iglesia, ¿no? El doctor Heinz Fast, acá nuestro decano de música, bueno, desde su abuelo hay una tradición de cantores en la iglesia local. Mira, qué bueno. Queremos dar la cordial bienvenida en esta noche aquí en Dios con nosotros a la pastora Mirta Barreto. Pastora, gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí en Dios con nosotros. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el trabajo que venimos desarrollando con las personas sordas. Excelente. Quiero presentar en la mesa a quienes van a estar compartiendo también y el material que vamos a estar viendo. Está con nosotros Norma Ortiz. Norma, muy buenas noches, bienvenida.
Un gusto estar con ustedes. Qué bueno. Para nosotros es un privilegio también. Está con nosotros Eduardo Faciuto. Eduardo, buenas noches, bienvenido aquí a Dios con nosotros. También un gusto compartir con ustedes, llegar en este lugar. Esto significa llegar. Llegar, esto significa llegar. Ok, Así mismo. excelente. Y a mi mano derecha, izquierda para los televidentes, Juan Fariña. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola. Excelente. Muy bien. Algo muy especial que están trayendo justamente, aparte de compartir que ellos forman parte y son de alguna u otra manera también colaboradores de la Iglesia Evangélica de Sordos, la primera Iglesia Evangélica de Sordos en el Paraguay, es el nuevo material visual que traen. ¿De qué se trata esto, Pastora Mirta Barreto? Esos libros son de la traducción de la Biblia a la lengua de señas de Paraguay. Hemos comenzado las historias cronológicas de la vida de Jesús. La traducción de toda la Biblia llevaría alrededor de 60 años, si no es más, porque se desarrolla en formato audiovisual. Ah, Así qué mismo. bueno, qué bueno. También nosotros vimos la necesidad de que esos materiales estén en forma impresa para las personas sordas del interior del país que no tienen un reproductor de DVD. Por eso es que Paraguay no solamente está haciendo la traducción en DVD, sino que también en forma impresa, usando un sistema de escritura que se llama signo escritura. Es decir, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, Ajá. eso está absolutamente representado en forma escrita con el signo escritura. Todos lo que ella va haciendo, va diciendo, entonces eso va siendo representado en el libro. Yo quiero mostrar un poco el material para que los televidentes también entiendan. Yo veo, y el televidente también puede apreciar eso en imágenes, lo que en este caso allí la persona está haciendo el lenguaje de señas o el idioma de señas, como muchos hoy lo llaman. Pero una cosa es la escritura, y aquí yo quiero mostrar, tal vez ya el señor director tiene en pantalla el material, pero esto es algo muy especial. Todos estos signos que ven aquí, cada una de estas figuras representa una idea, una letra, un concepto. ¿Podrías ayudarnos, por favor, Mirta? Sí. Ustedes pueden ver ahí el signo escritura. Por ejemplo, en la primera parte, este es María. El redondito que ustedes pueden ver ahí es el rostro de la persona. ¿Qué sería este, Sí, verdad? esta es esta configuración de la mano. Ajá. Y la flecha es una flecha en forma vertical, la flecha. Y esta es la configuración de la mano. Ahí en el medio de la cara aparece la nariz. Eso quiere decir que la configuración de la mano tiene que pasar por la nariz. Entonces, esto significa María. Ah. Esto es la seña para María. La siguiente es María contenta. Es decir, María está contenta. Todo lo que va diciendo en el video, entonces ahí va representado. Entonces María está contenta de haber llegado, ¿verdad? Porque Dios, entonces ustedes pueden ver ahí el último, dice Dios. Esta es la configuración de la mano, este es Dios, sube y cambia en una D. Esta es la configuración. ¿Qué sería esta? Dice, y que está de acuerdo. Es justamente es la siguiente seña. Okay. Este signo escritura es muy fácil de aprender. En una semana las personas pueden aprender a leer sin ningún problema. Miren. Y por eso es muy importante que se pueda aprender el signo escritura. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? Lleva más tiempo. Pero leer así pareciera un poco difícil, como que es jeroglífico. Sí. Pero es muy fácil porque es la representación de cada una de las señas. Entonces lo que queremos es con esto es llegar a todas las personas sordas que están en el interior del país y también por la practicidad de tener un material escrito. Qué es muy bueno. fácil agarrar el libro y leer directamente ahí, que tener que poner el DVD, traer el equipo, proyectar, hay algún problema, etcétera. Pero ese es muy fácil. Por eso es Excelente. que el equipo del grupo
de Paraguay es el primer grupo que está usando el signo de escritura para la traducción de la Biblia. Qué bueno, qué espectacular. Porque tengo otra pregunta que voy a dejar aquí. Estas son representaciones, por decir así, y discúlpame la ignorancia en el tema, en idioma español. No. Pero aquí abajo yo veo que hay María y Ahuilleñan de Ruestepe, Shepexinoja, ¿verdad? Entonces, una parte español, pero también se puede utilizar para el guaraní. Explícanos, por favor, sí. a la vuelta de la pausa esta cuestión aquí, para que salgamos de la duda. Vamos a nuestros anunciantes, cumplimos con ellos y ya volvemos, mis amigos. Mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti. Son para ti. Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti. Son para ti. Mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti, son para ti. Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti. Y son para ti, de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré. Y son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Y quiero que mi vida gire alrededor de ti. Y quiero ser como un planeta girando hacia ti, girando hacia ti. Son para ti. Mis palabras, mi emoción son para ti. Mis canciones, mi canción son para ti. Y son para ti. Cada paso en esta vida, cada meta que consigas, son para ti. Y son para ti. Y de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré. Y son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Y quiero ser como un planeta girando hacia ti. Y son para ti. Oh, oh, oh. Y son para ti. Y de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré. Y son para ti. Mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Y quiero ser como un planeta. Y quiero ser como un planeta, sí, yeah. Y quiero ser como un planeta, girando hacia ti. Quiero ser como un planeta, sí, girando hacia ti. Excelente. Muy bien, gracias, Loida. ¿Qué representa para Loida la Biblia, la palabra de Dios y también tus padres? Sí, la palabra de Dios para mí representa, vamos a decir, la base fundamental de todo hijo de Dios, de todo cristiano,
porque ahí Dios nos enseña a través de su palabra las conductas que nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Seguir sus palabras. Eso para mí representa ahí mis padres como un regalo de Dios, ¿verdad? Que me guían, que me enseñan cada día más la palabra de Dios, porque si era por mí sola, ¿dónde estaría yo, verdad? Excelente, gracias Loida por compartir con nosotros eso y abrirnos tu corazón. Muchas gracias a también, ustedes. Seguimos aquí en Dios con nosotros, mis amigos, compartiendo este ministerio tan especial de lo que estamos viendo aquí a través del lenguaje de señas o el idioma de señas. También algunos ya hablan con esa característica y esa categoría. En cuanto al impacto y las experiencias mostradas aquí con el material, ¿por qué han escogido, en este caso, quiero preguntarle un poco a Juan, ¿por qué ha escogido y por qué le resulta más aceptable, más adaptable al contexto de ellos este material que estamos viendo aquí, este material de trabajo y el video, el material audiovisual en este caso, o visual más que audio? Hola. Yo antes, hace un tiempo, me encontré con las personas sordas. Hace poco tiempo que estoy trabajando en el equipo. Mi trabajo específicamente es el de diseñador. Ese es mi trabajo. Entonces yo voy desarrollando los dibujos de a poco. Luego, realmente yo doy gracias por la pastora Mirta que me ayuda y también por todo el grupo que me está ayudando, dice. Y bueno, la pastora Mirta mira el trabajo y está muy contenta y me felicita por el trabajo que yo voy realizando. ¿Y vos sos el que está diseñando en la parte informática, en la computadora, todas estas imágenes? Porque aparte de imágenes son conceptos también y hasta en algunos puntos teológicos, ¿verdad? En realidad él es nuevo en el grupo. Ellos dos son los que tienen más experiencia en el grupo de traducción. Él ahora está comenzando a trabajar, pero para el segundo DVD. En ese libro, ese material nosotros terminamos el año pasado y todo este 2013 estuvimos editando. Por eso es que lleva un trabajo. Mientras nosotros hicimos el lanzamiento de esos materiales, este año ya comenzamos para el segundo DVD. Entonces Juan, él está trabajando, pero para el segundo DVD, en este DVD todavía. La seña es así. Como tiene acá, generalmente cada persona sorda tiene una característica física especial. Por eso la seña los sordos les pusieron así, Juan. Pero yo sé que Norma, que ella tiene más experiencia, les puede explicar por qué la Biblia en lengua de señas. Gracias, Juan. A ver, Norma, queremos conocer esa opinión tuya. La Biblia es muy importante. Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Preparamos esos libros justamente que le estamos mostrando a ustedes, porque queremos que todas las familias se sensibilicen y que a todo el mundo, las personas sordas que están como encarceladas y que tienen cero de conocimiento de cualquier idioma, ya sea lengua de señas, que sus padres y sus hermanos, ¿verdad?, puedan aprender de tal forma que la comunicación pueda mejorar. Porque generalmente la familia, toda la familia habla y no tiene compasión, dice, del familiar sordo que no puede comunicarse. Por eso es que el libro nosotros hemos hecho en 3 idiomas, fonética de lengua de señas, y también el castellano y el guaraní. ¿Por qué? Porque a las personas sordas les cuesta justamente leer el castellano. Pero sin embargo, con este libro, ustedes pueden ver ahí, pueden ver esos libros, el que está en castellano, en guaraní y en lenguas de señas. Excelente. Eso es una forma de mostrar, dice, y también leer la Biblia. Lo que queremos es que se pueda leer en familia. El familiar que pueda justamente leer en castellano y enseñarle también a la persona sorda para que la comunicación sea mejor, dice. Porque generalmente la familia de las personas sordas, la comunicación es muy deficiente y queremos que a través de la Biblia esa comunicación vaya mejorando. También en el interior del país, dice, es una
pena la situación de las personas sordas, dice, ya sea Caaguazú, están en una, es como si fuera esclavos, dice, en la cárcel, prácticamente en sus hogares. Y con estos materiales queremos animarles para que ellos aprendan la lengua de señas. Excelente, gracias Norma por aclararnos bastante este punto. Quiero preguntar un poco algo, Mirta, y si nos puedes ayudar. Y tal vez la pregunta, si por ahí tiene un tinte de repente ofensivo, ya pido disculpas, aclaro esto. Dentro de lo que nosotros acostumbramos a hablar, siempre se considera el hecho de quien habla mejor, tiene un timbre de voz, tiene una fonética muy especial. Tal cosa sucede también dentro de la gente que tiene, el caso del lenguaje de señas, alguna habilidad especial en comparación a los que hablamos fonéticamente. Sí, también entre las personas sordas, algunos conocen poco de lengua de señas, porque la lengua de señas es una lengua en sí. Por eso es que están 3 idiomas. Lo que nosotros con este libro queremos también es resaltar que no es una lengua de señas copiado del castellano, sino que la lengua de señas tiene su propia gramática, tiene su propia sintaxis. Por eso es que está centrada la lengua de señas, está el castellano y el guaraní. Es un material trilingüe en 3 idiomas justamente, porque los sordos de Paraguay están en una situación de 3 idiomas. El guaraní, el castellano y también la lengua de señas de Paraguay. Sí, los sordos, algunos tienen diferentes habilidades, algunos la lengua de señas es muy linda, natural, y otros que necesitan justamente aprender la lengua de señas. Justamente lo que Norma estaba explicando es que muchos sordos en el interior del país no saben la lengua de señas de Paraguay, usan solamente unos códigos para comunicarse con la familia, pero la comunicación es muy poco. Por eso es que se necesita ir en los diferentes lugares en el interior del país. Por eso a través de queremos avisar a todas las iglesias del interior del país, de Pilar, de Caaguazú, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero, de todas las iglesias, Saltos del Guairá, que puedan invitarnos para ir a enseñar la lengua de señas y que ustedes también puedan aprender, porque hay muchísimos sordos que están cerca de las iglesias que necesitan conocer la palabra de Dios, la Biblia, este material lindísimo que estamos preparando. Y también ustedes pueden adquirir a través de las sociedades bíblicas acá de Paraguay. Excelente, vamos a llegar a un corte, ya el señor director nos está mostrando esta señal para poder ir, cumplir con nuestros anunciantes, mis amigos, y ya volvemos. Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros, disfrutando ya de esta comunicación tan especial que estamos teniendo aquí con los amigos presentes que son de la Iglesia de Sordos, que están trabajando en un proyecto que comparten con nosotros material audiovisual y es un enfoque trilingüe, como nos estaba bien diciendo también Mirta Barreto. Vamos a explicar más acerca de esto en instantes más. Como siempre, acompañándonos aquí, Lácteos Los Colonos. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer, una fresca tentación de primavera. Por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche entera, leche descremada 100% light, leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Gracias a Lácteos Los Colonos, como también a The Consul por acompañarnos y Global Trading, que hacen posible que podamos compartir cada martes en la noche aquí a través de Dios con nosotros en Red Guaraní, el canal de la familia. Está también con nosotros Eduardo Faciuto, en este caso. Él es el dibujante de este material. Eduardo, buenas noches, bienvenido aquí a Dios con nosotros. Hola, mi nombre es Eduardo. Esa es mi seña, justamente. Antes, hace muchos años, bueno, en realidad en el 2012, el año pasado, comenzamos el proyecto de traducción. Eso es muy importante. La fonética, preparar los dibujos, la edición. Procuramos y trabajamos muchísimo, dice. Investigamos, hicimos muchas exégesis bíblicas, trabajamos arduamente
para que pueda salir esos materiales. Teníamos que preparar los dibujos, editar. Ahora, gracias a Dios, que Juan está acompañándonos con los dibujos y tenemos un lindo grupo de personas sordas que está justamente preparando este material. Y en el 2013, entonces, hicimos el lanzamiento del primer DVD y también de los libros. Justamente lo que queremos es apoyar a todas las personas sordas. Quiero mostrarle el libro. Acá, ustedes pueden ver. Este es del Génesis, ¿verdad? Libro. Ese es el libro de Génesis. Mira. Ustedes pueden ver que ese es el día 1. Es la fonética del día 1, que está explicando todo, cómo se va desarrollando la fonética de la lengua de señas. Por ejemplo, pueden leer, dice Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Toda esa sección, entonces, se hace la traducción de la Biblia. También se tiene en castellano y en guaraní. Es muy importante, entonces, así. Otro tema que quiero resaltar es que las personas sordas se encuentran en una situación de prisión porque conocen muy poco, le llega muy poca la información. El castellano le es difícil, el guaraní también, sobre todo los que están en el interior del país. Nosotros hemos ido a Friesland, San Pedro, Ciudad del Este, en todos los sordos de todo el país. Queremos visitarles, dice. Queremos que ellos aprendan la fonética de lengua de señas, porque es muy importante que les enseñemos a ellos. Que preparemos una mesa, silla, no importa lo que tengamos, pero es muy importante que la familia pueda colaborar, los hermanos y las hermanas puedan ver estos materiales. El DVD también tiene voz, por eso es que queremos que puedan ver con la familia, el sordo con su familia pueda compartir justamente el DVD, porque el DVD tiene voz, entonces la familia puede compartir juntos. Entonces el familiar puede escuchar y puede sentir también esas historias, dice. Y por eso es muy importante alfabetizar a las personas sordas. Nosotros tenemos en Areguá un centro de alfabetización para las personas sordas que nunca fueron a la escuela y que están en su casa sin haber ido nunca a la escuela. Entonces ahí nosotros le enseñamos, dice, queremos que estos materiales lleguen al corazón. Por eso es que también incluimos las voces en el DVD para que todas las familias puedan compartir, es muy importante. Muy bien, excelente, realmente espectacular lo que hemos compartido en esta noche. Queremos felicitar a Mirta, a Juan, a Norma, Eduardo, también por esta oportunidad tan magnífica, doctor, de haber aprendido y compartido también a través de esto con la teleaudiencia. Definitivamente, y cabe resaltar que son estudiantes muy especiales también en nuestra Universidad Evangélica y año tras año reciben su diploma en algunos avances de conocimiento bíblico. Mi hijo, si no fuese por la tecnología moderna del FaceTime y del Skype y del Facebook, se hubiese quedado muy solo. Hoy en día la tecnología digital también es una enorme ayuda para que los sordos puedan estar en contacto, hablar en su lenguaje entre sí, y Dios quiera que muy pronto también en el Paraguay todos los sordos tengan esa posibilidad de comunicarse a distancia con la tecnología moderna. Mil gracias a Mirta por un trabajo, una misión tan grande, y felicidades acá a los tres que se desempeñan de una manera maravillosa. Muy bien, mis amigos, tenemos que cerrar. El agradecimiento de siempre y el deseo nuestro. Dios siga bendiciéndonos. Gracias. Será hasta el próximo encuentro. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.